Bueno, un saludo muy, pero muy especial. Volvemos nuevamente a este hermoso programa, a este espacio tan importante que es para todos ustedes, Momentos de Salud. Un espacio que a veces es dirigido por Didier Rávez Zuluaga. Hoy también nos acompaña el doctor Pablo. El doctor Pablo es médico y cirujano y es especialista en salud laboral, una persona que tiene una gran trayectoria en el campo laboral, en el campo médico y en el campo social también. Entonces nos acompaña el día de hoy. Contarles que hoy tenemos un tema muy, muy importante. Pero antes de entrar al tema, yo quiero que Pablo les dé un saludo, nos cuente quién es Pablo, dónde trabaja y que realmente empecemos a enfocar un tema muy importante que sé que muchos de ustedes lo padecen o lo han padecido. Muy buenos días, gracias Didier nuevamente por la invitación a tu programa Dando Salud, a las pantallas de Safari. Súper contento nuevamente de tener la oportunidad de llegar a toda tu teleaudiencia y brindarles los conocimientos que la salud me ha permitido tener desde la experiencia. Actualmente pues me encuentro laborando en DR Centro Médico Integral en el Carmen de Viboral. Nos pueden conseguir allá lunes y miércoles para brindarles toda la ayuda en la parte de medicina general y salud ocupacional y laboral. Bueno, entonces, como ya conocen al doctor Pablo, en Momentos de Salud, hoy vamos a tocar un tema muy importante, y es que yo sé que ustedes han sentido en algún momento como un cosquilleo en los dedos, un dolor en la muñeca, una inflamación de las manos, y dice, ¿eso qué será? Porque a veces se me caen los pocillos, porque no tengo fuerza para coger un lapicero, ¿qué será lo que me está pasando? Eso se llama el síndrome del túnel del carpo. Y quién más que el doctor Pablo, que es una persona experta en el tema laboral, nos cuente qué es esa enfermedad, por qué se da, qué la ocasiona, si es hereditario o no, qué factores de riesgo tenemos, cómo diagnosticarla, cuáles son los signos y síntomas puntuales, si existe tratamiento médico o no, si existe tratamiento quirúrgico o no, o qué hay que hacer. Porque es muy bueno que ustedes en estos momentos que estamos acá hablando se lleven unas ideas muy claras y de personas que saben, no por ahí por redes sociales, sino que son gente que realmente es capacitada, que han estudiado casi 15 años, entonces es muy bueno cuando la información sale de las personas que conocen el tema. Entonces, doctor Pablo, hoy es un tema muy importante. Nuevamente, mil gracias. Esperemos que la comunidad le sirva mucho lo que vamos a hablar hoy sobre el síndrome del túnel del carpo, porque es una patología osteomuscular y nerviosa importante en Colombia, de mucho ausentismo laboral. Entonces, doctor, cuéntenos qué es el síndrome del túnel carpiano. Claro, el síndrome del túnel carpiano, primero que nada para la teleaudiencia es importante que sepamos de que es una afectación a nivel musculoesquelética que compromete ciertas zonas nerviosas de la muñeca y la mano, bien sea izquierda o derecha. Sin embargo, para nosotros lo más importante en el momento como médico es la identificación de la anatomía de estas estructuras que forman parte del compromiso del síndrome del túnel carpiano, que van a conllevar al ausentismo laboral, como bien lo decías, y que en el momento se ha convertido en una patología en repunte por el uso abusivo de las tecnologías. Los pacientes consultan normalmente por un dolor que incapacita la movilidad de la muñeca y de la mano para las actividades como agarrar, apretar, enroscar, sensación de adormecimiento, calambre, hormigueo en 3 dedos de la mano, ¿sí? O incluso el engatillamiento del dedo pulgar, que es una de las cosas más frecuentes que se ve. Pero cuando me preguntan ¿por qué esto puede pasar en alguien que no hace nada? Pues sencillamente hoy traje mi celular para demostrarles qué sucede. El uso constante de esto es un movimiento repetitivo que desde el punto de vista laboral va a generar una inflamación en la zona que conocemos anatómicamente como corredera o tabaquera anatómica, por donde pasan dos estructuras súper importantes, el flexo extensor del pulgar y el nervio radial, que son dos de las estructuras que más se comprometen en el síndrome de túnel del carpo. Entonces, desde la anatomía, importante reconocer de que una vez que la patología se instaura, va a tener unos síntomas bastante puntuales, como van a ser sensación de inflamación en esta zona, adormecimiento y hormigueo del dedo medio, índice y pulgar, con percepción de dolor para hacer movimientos puntuales como este,
o sencillamente movimientos de extensión de la muñeca. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes que consultan porque ya comienzan a tener inflamación de la muñeca, sensación de calor local, enrojecimiento y manifiestan no haber tenido ningún tipo de trauma, para nosotros como médicos y especialistas es importante iniciar un reconocimiento puntual de que no estemos en presencia de una tenosinovitis de Kerbein que va a terminar siendo no más que la inflamación por compresión del tendón y compromiso del nervio radial que les mencionaba anteriormente. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad muy común, como lo decía el doctor Pablo ahorita hace unos minutos, en personas que son los secretarios, ¿cierto? O secretarias, en los médicos que se mantienen escribiendo en el teclado, también en las personas que trabajan, amas de casa, en su barriendo, trapeando, lavando su loza. También es muy común esto en personas en carniceros, que están cortando continuamente la carne. Ese movimiento repetitivo hace que el túnel del carpo se inflame, haya una especie de inflamación y estrechez del túnel donde pasan estos nervios, y eso produce mucho dolor. Entonces, para que sigamos así en el contexto, doctor Pablo, que vamos muy bien, es contarle a las personas cómo prevenir el túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo, porque sabemos, vuelvo y repito, es una enfermedad laboral muy importante y muchas personas consultan por ello donde el médico laboral o donde el médico general. Entonces, digámosle a la comunidad, doctor, ¿cómo hacemos para prevenir esta enfermedad? O si no es prevenible, ¿qué hacer también? Claro, total. Obviamente, bien lo mencionabas, Didier, es una patología bastante frecuente y común en actividades laborales como secretariado, digitación, transcripción, movimientos, actividades laborales que implican movimiento repetitivo con las manos, como tejedores, alfareros, y un sinfín de actividades ocupacionales que pueden llevar al compromiso de esto. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, obviamente si su trabajo es informal, instruirse con personal calificado, en este caso con médicos que manejen la patología, para que le den una serie de recomendaciones como ejercicios en casa, posturas adecuadas, evitar obviamente las actividades con movimientos repetitivos o, para no evitarlas, tener en conocimiento que hay algo que se llama pausas activas, y es que por cada cierto tiempo de realizar una actividad, usted amerita un proceso o una fase de descanso corto para evitar lo que tú bien decías, Didier, el fenómeno de inflamación, compresión o estrechez del túnel carpiano. Entonces, adicionalmente a esto, vamos a tener otra serie de actividades preventivas, como lo es la realización de terapia física en casa, que muy pocas veces podemos llevarla a cabo, pero que es algo que conocemos desde nuestros antepasados. Las abuelitas anteriormente realizaban una actividad y al llegar a la casa, ¿qué hacían? Colocaban, obviamente se desacaloraban, reposaban un momento y luego iniciaban con terapia física en la casa, colocándose compresas de agua tibia sobre la zona, descansaban un rato, luego bolsita de agua fría o hielo, y en este sentido, pues obviamente estamos contribuyendo a que la parte muscular de la zona tenga por fenómeno físico relajación y contracción para liberar un poquito ese fenómeno compresivo. Adicionalmente a esto, pues un montón de recomendaciones pueden ser evitar posturas disergonómicas. ¿Cuántos no llegamos a la casa y lo primero que hacemos es esto para ver televisión? Inicialmente estamos haciendo una flexión forzada de la muñeca que compromete la parte anatómica de lo que es la zona afectada, o nos quedamos dormidos en unas posiciones totalmente extrañas y complejas que van a terminar siendo a la larga una de las principales causas de deformación de esta zona articular. Adicionalmente a esto, no sobreexcedernos. Toda estructura musculoesquelética del cuerpo está diseñada para soportar una carga y un peso estimado. Entonces, no creernos Hulk y creer que somos súper fuertes y llegar a cargar unos pesos exorbitantes que puedan comprometer la articulación. Bueno, son temas muy claros que el doctor Pablo nos cuente, que son muy cotidianos, que uno realmente cuando escucha al doctor Pablo dice, sí, tiene razón, cuando uno se pega el celular continuamente, cuando uno coloca esta mano en esa posición, cuando uno no hace un estiramiento, unas pausas activas,
Eso es muy importante. Entonces, como para ir también concluyendo algunos temas importantes en el tema de los síntomas y signos, primero es el dolor, doctor Pablo, ¿cierto? Eso es importantísimo, un dolor desde la muñeca y la mano. Segundo, las parestesias, pero para que ustedes me entiendan mejor, es el calambre, el hormigueo en las manos, eso es muy, muy importante. La pérdida de la fuerza, cuando usted ve que no es capaz de coger un lapicero, que se le cae inmediatamente, eso es muy sugestivo de un síndrome del túnel del carpo y puede ser tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Entonces ahí vamos muy bien, ya sabemos qué es la enfermedad, qué signos y síntomas tenemos del síndrome del túnel del carpo. También hay unos factores de riesgo que influyen muchísimo en el tema de ese síndrome, como es el tabaco, como es el ejercicio, la inactividad física, como es también la obesidad. Cuando uno tiene un gran grasa en las manos, hace que se comprima más el nervio mediano y eso produce síndrome del túnel del carpo. También un factor de riesgo pues es trabajar, como decíamos ahorita, ser una estilista, ser médico, ser una secretaria, ser personas que tengan movimientos repetitivos de la mano. Entonces también es un factor de riesgo que se puede mitigar con las famosas pausas activas para que ustedes tengan ese conocimiento, esa claridad de primera mano acá con Didier Zuluaga y con el doctor Pablo también, para que ustedes tengan ese conocimiento. Ya que tenemos que la enfermedad, cuáles son sus signos y síntomas, cuáles son sus factores de riesgo, quiero, doctor Pablo, también comentarles a todas las personas que nos están viendo hoy, es decir, bueno, para esto, ¿qué se hace? Se pone algún medicamento, se hace unas compresas de agua caliente, agua fría, se coloca unas muñequeras, alguna crema o un ungüento que ayuda a desinflamar, o hay que hacer una cirugía inmediatamente, o hay que hacer una electromiografía, un examen especial para este nervio. ¿Qué hacer cuando yo tengo esos síntomas? Que ustedes ya están aquí pensando, ay, hijo de madre, yo tengo esos síntomas. ¿Qué hacer? Pues primero hay que acudir de un médico, eso es clarísimo pues. Pero después del médico, doctor Pablo, ¿qué sigue? Sí, enumerando pues obviamente la terapéutica para definir y darle una solución al fenómeno, como bien tú lo decías, Didier, acudir al médico. Una vez que identificamos que estamos en presencia de una patología musculoesquelética clasificada como un síndrome del carpo, vienen diferentes fases en las cuales el médico va a intervenir. Inicialmente, si estamos hablando de un proceso agudo, que fue una evolución súbita asociada a algún fenómeno bastante identificado como una mala postura, un mal movimiento, una caída que compromete la zona, pues desde el punto de vista terapéutico, el inicio de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, incluso el uso de analgésicos tópicos y algunos órtesis como puede ser la muñequera antebraquiopalmar para túnel del carpo, que pues algunas personas ya la conocen o la han visto en la calle, han visto a alguna persona que lleva una muñequera que le sujeta el dedo pulgar para evitar el movimiento involuntario del mismo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un proceso agudo, esto es lo que debemos hacer, pero cuando estamos hablando de un proceso crónico que probablemente tiene el hallazgo de ser derivado de una actividad ocupacional, debemos profundizar mucho más allá de los síntomas agudos que el paciente puede manifestar, porque tú bien lo mencionabas, puede haber ya un compromiso crónico en el cual vamos a necesitar varias herramientas. En este caso, para el síndrome del túnel del carpo, no vamos a necesitar inicialmente una radiografía, pero sí un ecosonograma de partes blandas de la muñeca, y adicionalmente a esto, si con la terapéutica no tenemos resultados, vamos a ir a algo más avanzado como lo es la electromiografía con conducción nerviosa, que es una prueba en la cual se le colocan unos electrodos al paciente en diferentes puntos de la mano, la muñeca y el miembro superior afectado para emitir ciertas ondas de corriente que van a permitirnos identificar cómo es la transmisión de energía y en qué punto se afecta esta transmisión, y de esta forma identificar si el nervio está muy comprometido, si hay que definir otra conducta o si sencillamente el paciente es candidato a un fenómeno descompresivo por abordaje abierto, es decir, una cirugía que descomprima y libere la compresión, valga la redundancia, de la afectación del flexo extensor y el nervio radial.
Bueno, acá otro punto importante, doctor Pablo, es que también hay una posibilidad terapéutica que es la infiltración. Una infiltración directa en el túnel del carpo, donde se libera espacio para que pueda pasar todo el paquete vasculonervioso de la muñeca y el paciente pueda mejorar mucho. Eso lo hace un especialista, el que maneja esta patología quirúrgicamente o con infiltración, es el ortopedista, la persona que es encargada de manejar todo lo que está relacionado con el síndrome del túnel del carpo. Eso se lo digo para que tampoco nos dejemos confundir, que vamos allí a donde un señor que hace un masaje, vamos donde una señora, no, eso lo maneja, es un médico ortopedista, él hace la cirugía del túnel del carpo, una persona especialista en el tema, para que también no se dejen engañar, porque ese es mi objetivo, en estos momentos de salud, que ustedes sepan dónde ir, qué hacer y cómo trabajar. Bueno, ya tenemos entonces los signos y síntomas, el diagnóstico, el tratamiento que vamos a hacer. Algo muy importante es, doctor Pablo, con el túnel del carpo, esas personas que tienen muchas comorbilidades, que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen obesidad, que sufren de cardiopatía, que tienen muchas enfermedades y que a veces dicen, es que yo fui del ortopedista y él no me opera, porque yo tengo mucho riesgo de la anestesia, tengo mucho riesgo de que me pueda morir en el quirófano, porque pues, lógicamente hay una clasificación de riesgo para cirugías. ¿Qué hacer en esos casos tan severos donde las personas no tienen fuerza? O sea, que no son capaces de coger ni un pocillo para tomar café, no son capaces ni coger una peinilla para peinarse. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo actuar con ellas? ¿Cómo trabajar con ellas? Porque realmente es algo que es muy incapacitante. Usted no poder coger algo, eso limita mucho la clase funcional de una persona, y yo sé que hay alternativas que podemos hacer de diferentes maneras, desde la parte médica, desde la parte terapéutica y también desde la parte del manejo ergonómico y fisioterapéutico también. Sí, para la complementación de lo que es el manejo de la patología como tal, y a estas personas que, como bien tú lo dices, tienen ciertas comorbilidades que limitan el abordaje quirúrgico, hay otra serie de elementos que se le puede brindar para mejorar su calidad de vida. Como tú bien lo decías, la parte de incapacidad va a generar mucha frustración, sobre todo en las personas que son operativamente activos, que todavía están en ese rango de edad laboral y que de alguna otra forma pues sienten este fenómeno de bajón emocional producto de la limitación que produce el síndrome de túnel del carpo. En este caso, la terapia con rehabilitación y fisiatría es súper importante para la recuperación. No se garantiza que haya un 100% de la mejoría, pero sí se minimiza o se disminuye todo ese proceso o fenómeno que pueda comprometer el día a día de la persona que está afectada por la enfermedad. Ahora, obviamente, este tipo de personas que ya tienen un diagnóstico en donde hay un proceso de cronicidad, el uso de analgésicos, antiinflamatorios, terapia física con medios físicos fríos o calientes en la casa, la rehabilitación y la fisiatría constante, diseñada por sesiones o esquemas largos, medianos o cortos, van a ser de gran ayuda. Siempre apoyándose en el médico de confianza, siempre entendiendo que los fenómenos, cuando hablamos de agudos, tienen un principio y un fin, y cuando hablamos de crónico tienen un proceso degenerativo en el cual nosotros como médicos vamos a intervenir para que haya una recuperación, no al 100%, pero sí que usted pueda realizar sus actividades cotidianas nuevamente sin que haya una limitación. Porque es bastante frustrante no poder destapar un jugo, no poder tomar la taza porque tiene miedo de que se le caiga, pero de alguna otra forma nosotros como médicos estamos para ayudarlos y brindarles todo el conocimiento que tenemos y garantizar de que usted, apoyado con nuestros demás colegas, rehabilitadores, fisioterapeutas, entrenadores físicos, entrenadores personales, y pues obviamente los especialistas que abordan la enfermedad, como son los traumatólogos ortopedistas, podamos garantizar de que usted tenga una recuperación efectiva. Bueno, yo siempre lo digo, el tiempo en cámaras es un poco corto, uno quiere hablar muchas cosas porque realmente me parece que es un espacio demasiado importante para todos ustedes que hoy nos están viendo en este programa Momentos de Salud. Bueno,
para ir como finiquitando también, porque aparte de hablar del tema médico, del tema de signos y síntomas, hablar, doctor Pablo, de los medicamentos que tomamos para el dolor, del tema de la cirugía, el tema de fisioterapia, yo quiero ir ya como cerrando y quiero que usted nos enseñe algunos ejercicios, porque usted es una persona muy práctica, que le gusta mucho mostrar con el ejemplo, un ejemplo del tema del celular que usted explicaba ahorita, la gente le queda eso sonando mucho en la cabeza. Ya acá en cámara vamos a hablar de unos 3, 4 ejercicios para el tema de prevención del túnel del carpo, del síndrome. Entonces, estirarlo. Usted nos contará ahorita, doctor Pablo, cómo hacerlo, la pelotica, que yo sé que también funciona, el tema de la flexoextensión, de poner en la pared la mano así de forma vertical, horizontal. Todas las cosas hacen que eso también mejore mucho, que son ejercicios que sirven bastante. Si lo hacemos juiciosos, continuamente, la gente con síndrome del carpo puede mejorar mucho el dolor. Entonces, ya para ir como redondeando, doctor Pablo, unos 2, 3, 4 ejercicios que podamos hacer para mejorar el dolor del síndrome del túnel del carpo. Perfecto, sí, bueno, aprovechando el tiempo en cámara y como tú lo dices, ¿no? Los tiempos televisivos son bastante cortos. Nosotros quisiéramos poder hablar muchísimo de este tipo de fenómeno y que la gente verdaderamente aprenda todo lo que nosotros queremos transmitirles, porque esto estamos garantizando su calidad de vida. En tal sentido, para los ejercicios, ahorita lo que les decía al inicio de la entrevista, el uso de las tecnologías es una de las principales causas que entra dentro de la clasificación. Entonces, si somos de los que somos fanáticos de estar en Instagram 15, 20, 30 minutos, tratemos de evitar el movimiento repetitivo de esta forma, utilizando el dedo de la mano contralateral a la que sujetamos el celular, y hacemos esto, porque de esta forma minimizamos el riesgo de un movimiento repetitivo, ya que estamos realizando un movimiento programado sin afectar ninguna fase articular de la mano contralateral. Adicionalmente a esto, como lo decías, Didier, ejercicios en casa, ¿cuáles vamos a tener? Fácilmente extendemos los brazos con la mano contralateral de la zona afectada, vertimos el brazo y hacemos una ligera presión hacia abajo en repeticiones de 15 segundos, y esto lo podemos hacer 3 veces en el momento específico del ejercicio. También lo podemos hacer con una flexión forzada de la cara dorsal de la mano hacia afuera, igualmente 15 segundos 3 veces al día. Otro ejercicio súper sencillo que podemos hacer en casa: nos paramos frente a la pared y vamos a hacer este movimiento como si estuviésemos caminando sobre la pared o sencillamente sobre una mesa. ¿Para qué? Para estimular la actividad de los flexoextensores y de esta forma hacer que haya un estímulo adicional sobre el nervio que puede estar afectado. Entonces son ejercicios que son realmente fáciles de hacer, que mejoran mucho el dolor del síndrome del túnel del carpo. Creo que hoy fuimos muy claros con todos ustedes, el doctor Pablo y Didier, quien está hablando de este síndrome que es muy común, que es un síndrome que realmente aparece mucho en personas en vida laboral activa. Entonces también es muy importante que ustedes lo conozcan. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho del síndrome del túnel del carpo. Los esperamos en Momentos de Salud próximamente, momentos que son para usted, para su familia, para su empresa, para todas las personas que quieren aprender algo de salud. Un abrazo y Dios les bendiga.